en la que hablaremos de medicamentos falsificados y posible comercio ilegal. Es importante comentar que este tipo de medicamentos falsificados suponen un riesgo muy importante, no tanto en cuanto a lo económico, sino sobre todo un problema social. Ese problema social es un problema sanitario, entendemos que puede ser un problema de salud pública, y a día de hoy entendemos que es un problema que se sitúa en la proyección del problema y no en la realidad del problema. Creemos que en un futuro, si se siguen unas líneas no correctas, podemos llegar a determinados problemas. Y para evitar esos problemas, a nivel europeo se han establecido un tipo de normativas para evitar ese beneficio económico que se genera al haber una falsificación de medicamento o un comercio ilegal, por la falta también de una regulación a día de hoy completa y sobre todo correcta a un carácter completo desde la fabricación a la distribución o la dispensación final de medicamentos en oficinas de farmacia o farmacias hospitalarias. También influye negativamente a una posible falsificación de medicamentos, un comercio ilegal, que a día de hoy sí que es verdad que el régimen sancionador o el Código Penal es más restrictivo que hace unos años, pero aún no es posiblemente todo lo duro que debería ser, porque puede afectar a un problema de salud bastante considerable a todo nivel europeo. Para ello, durante mucho tiempo se han ido estableciendo diferentes directivas europeas, desde el año 2001, que fue modificada esa directiva 83 del 2001 por una directiva de la Unión Europea en el año 2011, en la cual se empezaron a establecer acciones tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo como a nivel penal para favorecer el control de toda la cadena de medicamentos y el poder evitar ese comercio ilegal que todos queremos evitar y la falsificación de los medicamentos. Para ello, para hablar tanto de la situación actual como qué situación nos vamos a poder encontrar en el 2019, hemos tenido una mesa de debate la mesa anterior en la que han explicado muy bien el proceso que se va a llevar a cabo y ahora vamos a hablar de realmente cómo afecta esta situación a varios de los niveles en los cuales el Consejo tiene representación, y para ello tenemos al responsable de Industria, responsable de la vocalía de Farmacia Hospitalaria, responsable de la vocalía de Oficina de Farmacia, de Distribución, así como una plataforma de Administraciones Públicas. Entendemos que la mayor de las importancias viene en vigilar ese tráfico de medicamentos, y para ello vamos a empezar hablando con Claudio Estado Castillo, Plan Nacional de Titulares de Administración, que nos va a hablar más o menos de la estrategia a nivel nacional y europeo para llevar a cabo este proceso. Buenas tardes. Se suscita siempre que cuando hablamos de la falsificación de algo o la falsificación en concreto de un medicamento es de verdad un problema de salud pública. Es poco, pues la verdad que sí que sobra decirlo. Por supuesto que es un problema de salud pública, pero cuando se activan los protocolos de salud pública podemos controlar lo que está pasando ahora, ¿vale? Lo que está pasando ahora es que a raíz de una serie de problemas que hubo con medicamentos falsificados porque a alguien se le ocurrió en Nigeria. Lo primero fue en Nigeria y después en Panamá, pero en Nigeria echarle propilenglicol, que era un anticongelante, a un jarabe, pues murieron 84 niños allí, 219 en Panamá, y ahí fue donde la Organización Mundial de la Salud decidió tomar cartas sobre eso. Entonces se activan los protocolos de salud pública, los protocolos de emergencia sanitaria, y por eso se crean marcos normativos que lo que hacen es dar más agilidad o enfocar el problema, incluso, como tú has dicho, aumentando las penas para que el comercio ilegal y el tráfico de medicamentos no sea algo tan lucrativo que sin duda lo es. Y por parte de las administraciones sanitarias lo que se hace es establecer estrategias encaminadas a prevenir el tráfico de medicamentos y la falsificación de medicamentos. En España tenemos suerte porque no se ha detectado ningún
un medicamento falso en el canal habitual del medicamento, es decir, desde la fabricación, la distribución, la oficina de farmacia y los servicios de farmacia hospitalaria. Pero no por eso se puede aflojar. Desde el año 2008 se han ido haciendo cada 4 años estrategias para prevenir la falsificación de medicamentos y el tráfico ilegal, ¿no? Y entonces, ahora mismo, la última estrategia, que está recién sacada del horno, se denomina Estrategia frente a medicamentos falsificados 2016-2019. Tenemos ahora unos años de trabajo y sin duda es una hija de aquellas dos antiguas estrategias que sin duda han funcionado muy bien y han dado buenos resultados. De hecho, repito, en la cadena habitual, en la cadena legal del medicamento en España, no hay medicamentos falsificados. No estoy hablando de internet y todo eso. Claudio, perdón que te interrumpa. Creo que eso es una de las claves para poder sacar pecho una vez más en nuestra profesión en España. Y creo que probablemente, dado que nosotros tenemos un modelo farmacéutico tan establecido con una cadena de industria, fabricación, distribución y dispensación tan reglada y estamos teniendo estos resultados, creo que es parte responsable de todos los que estamos aquí el que estemos haciendo las cosas bien y no estamos encontrando esos problemas. Gracias al modelo que tenemos, probablemente. Claro, estos son por una parte, los beneficios del modelo tan reglado y tan controlado. Entiendo que vivir en un modelo así, pues cuando sale a los pasillos hablas con los compañeros, inspecciones, control, trazabilidad, control de proveedores, es verdad que hay mucha burocracia, hay mucho control, hay mucha fiscalización, pero claro, esa fiscalización es lo que tú dices, nos está haciendo posiblemente tener uno de los mejores modelos sanitarios en cuanto al medicamento del mundo, y hay que sacar pecho de eso, porque eso lo estamos haciendo todos y cada uno de nosotros, y no es fácil, y igual que no es fácil, y estoy seguro que hay presiones para que este modelo se rompa, porque hay muchos intereses. Leí por ahí que la falsificación de medicamentos es una actividad bastante más lucrativa que las drogas y que cualquier tabaco y cualquier otro tipo porque droga hay que procesarla, pero echarle anticongelante a un jarabe, eso se hace rápido, o sea que lo tienes en un supermercado. Entonces, lo que decía antes era que la estrategia frente a medicamentos falsificados, la de 2017 y 2019, la podéis encontrar en la página web de la Agencia Española del Medicamento, pero sí os quiero leer el punto 1, porque marca una serie de objetivos, y en el punto 1 es donde se exige a cada uno de los elementos de la cadena una serie de requisitos, ¿no? Dice: reforzar y consolidar las medidas de control existentes con el fin de evitar la entrada o la salida del medicamento falsificado del territorio español, así como su distribución en el canal farmacéutico. En resumidas cuentas, y a cada uno le toca una parte, lo que se pide es que el farmacéutico se involucre en la incorporación de las nuevas tecnologías para identificar productos, que se notifique cualquier tipo de sospecha, que por ejemplo por parte de la distribución que se notifique cualquier tipo y se controle especialmente cualquier tipo de devolución, en fin, una serie de requisitos que entiendo que pueden ser molestos porque, claro, una incorporación de una nueva normativa obliga, por ejemplo, a la industria a una cantidad de dinero importante a adaptarse a todos esos requisitos. Pero bueno, creo que al final, el objetivo final es, yo siempre lo digo, no podemos olvidar que somos sanitarios y el objetivo final es el bienestar y la salud. Sí, el objetivo final puede ser probablemente que dentro de muchos congresos nacionales farmacéuticos podamos seguir otra mesa de la que hablar, que seguimos sin identificar un problema de falsificación de medicamentos dentro de la cadena de comercio de medicamentos en España. Bueno. Yo creo que has explicado muy bien el entorno actual, la situación actual en cuanto al marco legislativo y la estrategia. Yo creo que ahora es momento de dar paso a los eslabones de la cadena para que nos expliquen tanto en cuánto les afectan tanto esas estrategias tanto presentes como futuras, tanto lo mismo que se ha hablado en la mesa anterior, para ver cómo les afecta y poder explicarse de viva voz cada uno de los sectores.
Con lo cual yo creo que es momento de empezar la ronda de otros vocales, como todos conocemos a Vieri Sedano, vocal de Industria del Consejo General de Consejos Farmacéuticos. Más tarde yo creo que es momento para que empieces a explicarnos la situación real dentro de la industria. Buenas tardes. Efectivamente, lo que se pretende es prevenir la entrada de medicamentos falsificados en nuestra cadena, en la cadena del medicamento, y a nivel europeo, como sí a nivel europeo en otros países sí se han detectado algunos medicamentos falsificados. Se publicó la directiva europea, que el anterior mes se ha comentado, estableciendo de que los laboratorios, las compañías farmacéuticas deberán incorporar en cada uno de los envases de los medicamentos dos dispositivos de seguridad. Uno es un identificador único, aleatorio y unívoco, basado en el data matrix, en un código bidireccional, y un segundo dispositivo de seguridad contra la manipulación de aquel envase, de manera que se pueda detectar de una manera simple y sencilla si aquel envase ha sido manipulado o no. Eso representa un cambio muy importante en la industria farmacéutica, porque representa incorporar en cada línea de fabricación en los laboratorios la posibilidad de imprimir en cada uno de los envases un código bidireccional unívoco y aleatorio y diferenciado, y además incorporar a cada envase este dispositivo contra la manipulación. Excepto, la directiva establece una excepción en algunos medicamentos que son fundamentalmente medicamentos hospitalarios, como contrastes radiológicos, gases medicinales, soluciones parenterales, radiofármacos. Estos no tienen esta obligación, pero los medicamentos de dispensación en farmacia comunitaria, todos los que sean con receta, deberán llevar estos dispositivos, e incluso también algunos medicamentos que no necesitan receta médica, como es el caso en algunos países, y ahora también se ha incorporado en España, el omeprazol de venta sin receta, también se le exigirá estos dispositivos de seguridad. Claro, eso quiere decir un coste muy importante de estos cambios en las cadenas de producción de la industria. Se ha valorado en unos 200 millones de euros el coste que para la industria radicada en España representará incorporar estos cambios. Pero eso no se queda aquí, porque solo el mantenimiento de estos cambios, una vez hecho el gasto inicial, también habrá que mantener, y esto también se considera por cada centro de producción. También todo esto es cerca de 1 millón de euros añadidos, adicionales a estos costes. Digo este tema del coste porque algunas compañías, sobre todo nacionales, algunas compañías nacionales que tienen medicamentos antiguos de precios muy bajos, tendrán problemas de poder incorporar estos costes cuando los precios de estos medicamentos son muy bajos. Y nos podemos encontrar con alguna situación de algún medicamento que la compañía dejará de fabricarlo, y por tanto los pacientes que están tomando aquellos medicamentos dejarán de tener esta accesibilidad de este medicamento si no se encuentra una solución por medicamentos antiguos muy baratos. En este momento la compañía farmacéutica tendrá que hacer un coste importante. Como la directiva europea establece que cada Estado miembro puede hacer excepciones en algunos medicamentos, hay compañías que han solicitado que la agencia del medicamento les excluya de esta necesidad de poner estos dispositivos de seguridad, entre otras cosas, arguyen que son medicamentos que no son falsificados. Un medicamento de unos precios, perdonadme, ridículos, difícilmente habrá un canal de falsificación, porque evidentemente no hay negocio. Y hablando de costes, y perdón, quizá es que soy catalán, no salgo de dinero. Yo soy tesorero. De costes podemos hablar lo que quieras. Quería hablar de otro tema de costes que también representa este cambio de modelo, que es el coste que representa la creación de un sistema de información, y sobre todo el repositorio. Se ha hablado antes del EMBO y del SEBE en español. El coste de estos sistemas de información también radica, lo dice la directiva europea, radica en los titulares de la comercialización de los medicamentos, por tanto, en las compañías farmacéuticas.
Está valorado en este momento la creación del SEBE entre 10 y 13 millones de euros el primer año y luego un mantenimiento entre 6 y 8 millones de euros cada año. Por tanto, la situación en este momento es esta de que nos estamos preparando en estos 800 y pico días que tenemos hasta el febrero del 2019 para poder garantizar que a partir de aquella fecha, poder garantizar que si ahora lo podemos garantizar entonces al 100%, todos los medicamentos que reciba un paciente con ánimo español serán no falsificados y tendrán una trazabilidad completa. De acuerdo, Yeti, me parece muy correcta la explicación. Me guardo alguna pregunta para algo. Lo creo que ahora es un momento hablar después de la fabricación, es muy importante hablar de la distribución. La distribución dentro del Consejo está representada por José Ramón López Suárez, el Alcalde Nacional de Distribución, que perfectamente nos va a explicar el siguiente eslabón de la cadena para que nos quedemos tranquilos de que podemos seguir sacando pecho. Ahí me toca el punto de la intermediación, como siempre, y bueno, una de las cuestiones, lo primero que me hace pensar es que el representante de la administración, pues digamos que nos estén asegurado desde el principio, ya desde hace tiempo, como claro y seguro, la garantía de que los medicamentos en España están controlados. Un factor fundamental, como ellos decían, es que los tres eslabones fundamentales, la industria, la distribución y la oficina de farmacia hospitalaria, están siempre al cargo del farmacéutico, con lo cual eso creo que es el éxito del modelo en sí. A mí me toca hablar muy fácil en esta escena por una simple razón, porque nosotros tenemos una legislación reciente del año 2013 donde nos ha surgido de un lado, del lado europeo, la directriz 0511 de 2013 sobre buenas prácticas de distribución, y luego después el Real Decreto 782-2013 donde habla sobre la distribución de medicamentos de uso humano. Con lo cual, lo que nos ha provocado esa legislación reciente es el hecho de el trabajo, el éxito que decía Claudio, histórico, que existía de nuestra parte. Lo que nos ha llevado es que lo que se hacía de una forma, para entendernos, de forma automática y sin ningún registro, sino en función del día a día, pues lo que nos asegura esta legislación es que lo tenemos que plasmar todo en protocolos, como en su día le tocó, lo comentamos hace un rato con Eugeni, el hecho de las correctas prácticas de fabricación que ellos hace ya 10 o 15 años se tuvieron, pues nosotros, bueno, pues lo que hacíamos habitualmente, pues lo hemos convertido a nivel de calidad para garantizar que ese medicamento que entre dentro de nuestros almacenes y después vaya a la oficina de farmacia esté con total y absoluta garantía de que es un medicamento que está en perfectas, al margen de estar en perfectas condiciones, que sea legal en todos los aspectos. ¿Dónde actuamos nosotros de siempre? Bueno, pues en los puntos donde realmente trabajamos. Comprobar, verificar la cualificación, llamamos ahora, antes era el control de compras, pero bueno, ahora es la cualificación de proveedores, donde, bueno, mediante las técnicas que existen, la tecnología que existe ahora, pues verificamos, antes de realizar nuestros aprovisionamientos, comprobamos a quién le pedimos que esté autorizado totalmente, que esos productos que tenga están no solo autorizado él, sino que esos productos estén también autorizados dentro del Sistema Nacional de Salud, en función de... Y una vez que comprobamos esas autorizaciones, el paso siguiente es comprobar que una vez que nos entran en nuestros almacenes, que efectivamente que vienen de esos proveedores, que efectivamente
es lo que coincide con lo que nosotros hemos pedido en función de unidades, caducidad, albaranes, etcétera, etcétera, y una vez, al margen de eso, pues luego después las connotaciones que conlleva ese registro, que es el aspecto, digamos, visual, de comprobar que está en perfectas condiciones, que la marca del proveedor pues, no está modificada en nada de eso, y una vez que se efectúan esos registros dentro de tanto, pues, se aprueba la entrada en nuestros almacenes y se pasa al siguiente punto, que es el de la cualificación de las salidas. Bien, nosotros lo tenemos, hemos comprobado a quién, que nos ha entrado en los medicamentos en las condiciones óptimas y de quién venía, pues ahora quién nos realiza esos pedidos, nosotros los verificamos mediante, volvemos otra vez a la verificación, autentificación de que esas oficinas de farmacia, que bueno, no sé si, no voy a entrar ahora en el tema si son cooperativas o no cooperativas, pero bueno, en parte implica que las oficinas de farmacia, ya sean socias o no, estén autorizadas o no, y una vez que se comprueba que están autorizadas, pues bueno, que estén autorizadas, que tengan todos los requisitos fundamentales a la hora de poder recibir ese bien tan preciado como es el medicamento. Se realizan los pedidos, se envía, una vez autorizado, se envía en función de las condiciones en que está eso, y falta ahora única y exclusivamente ya el tema de la gestión de operaciones. Ahora ya hay dos puntos donde un punto ya que quedaría fundamentalmente, que es el hecho del retorno. Aquellos medicamentos que son devueltos, que tenemos que verificar que comentaba también Claudia el hecho de dónde vienen, quién nos los envía, cotejar si nosotros se lo hemos enviado, comprobar que coincide con el lote que nosotros le hemos enviado, y una vez verificado las condiciones de las unidades que nosotros enviamos, el aspecto físico y todo el tema que conlleva de forma visual, pues se autoriza la entrada para otra vez en el canal. Con lo cual, ¿qué es lo que vuelvo a repetir, a incidir al final de esto? Creo que 5 minutos no se han pasado. Sí, está bien. Que las directrices y la legislación que estamos ahora adaptándonos a ello mediante certificados de buenas prácticas de distribución, lo que nos ha provocado es que todo aquello que teníamos en nuestro trabajo habitual, que ya estaba, ahora lo certificamos. Seguimos certificando con el farmacéutico, pero lo certificamos mediante sistemas de calidad protocolizados, documentados, donde sabemos de dónde vienen y cómo se mueven de una forma directa o de una forma indirecta esos medicamentos, para justamente que vayan a la oficina de farmacia y tengan la seguridad total y absoluta de que esos medicamentos están en la correcta. Del futuro, yo creo que después vamos a comentar qué parte de la distribución está en eso de la directiva de certificaciones. Entonces, por mí, perfecto. creo que Después de haber hablado de los dos eslabones primeros de la cadena, es el momento de hablar del último eslabón. El eslabón que corresponde tanto a nuestra compañera y amiga Ana María Lanzador, Grupo Nacional de Farmacia Hospitalaria, que va a empezar a comentarnos la situación actual en la farmacia hospitalaria referente a este tema peligroso de falsificación de medicamentos. Bueno, en primer lugar, decir que como la industria, nosotros compramos siempre a distribuidores autorizados y el 99% de nuestras compras son directas a la industria farmacéutica, y confiamos en que nuestros compañeros, dada la legislación que tenemos en España, pues nos mandan medicamentos más falsificados a nivel mundial, según el estado de la OMS, es el Avastin, que es un medicamento de uso hospitalario en España. Pues en Europa no ha aparecido en ninguna cadena del eslabón. Es importante
para la farmacia hospitalaria toda esta nueva legislación que se ha considerado también como un semialmacén y como un centro de distribuidor, porque el 80% de lo que nosotros dispensamos, lo dispensamos intrahospitalariamente, sino más, y mucho de esto lo manipulamos previamente a la dispensación. Nosotros preparamos un 40% de las administraciones parenterales que se hacen en el hospital, se mandan desde los servicios de farmacia listos para su uso. Y listos para su uso mandamos más del 90% de las administraciones orales que hay en el hospital. Esto es un trabajo que llevamos haciendo, como muchos sabéis, desde los servicios de farmacia, donde hay una verdadera nivel tecnológico. Se ha utilizado muchísimo el código de barras que hasta ahora disponemos en España, bidimensional. No lo teníamos, nos encantaría tener el lote y la caducidad para poder trazar, pero para nosotros es importante al menos mantener el Código Nacional dentro de esta codificación. Esta codificación es porque nosotros al final lo que queremos es que el paciente reciba la medicación que le corresponde. Y esto, la única forma de conseguir lo que tenemos es que haya una lectura con código de barras o similar a pie de cama. Veremos cómo esto no es el objetivo de esta directiva, que no es un objetivo de seguridad del paciente, sino de falsificación de medicación, pero sí que la seguridad del paciente es un problema grande de salud pública. Entonces, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria, dado que la cadena que nosotros entendemos es segura desde donde nos proveemos de medicación, nos gustaría utilizar esta directiva, y ya que, como ha comentado Jenny, se va a hacer una inversión tan importante, pues sacarle más rentabilidad a esta inversión y que nos sirva para dar un paso más en la seguridad del paciente. Creo que habrá un par de preguntas luego que comentaremos que han el hilo de las necesidades que prevé la farmacia hospitalaria, que van a ver favorecidas por el sistema nuevo más o menos. Finalmente, para acabar las conclusiones, para sacar algunas conclusiones también de lo que sucede a día de hoy en el panorama de la farmacia ambulante, farmacia comunitaria, tenemos a Teodomiro Hidalgo Sotero, vocal nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General de Protección de Oficiales Farmacéuticos, que nos dará su visión para que todos conozcamos realmente lo que ya estamos viviendo en nuestro día a día de la farmacia desde una voz representativa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, quizá empezar volviendo a subrayar lo que ya se ha dicho varias veces en esta mesa, ¿no? El canal legal de distribución de medicamentos en España es un canal seguro. Nunca ha aparecido un medicamento falsificado dentro del canal legal. El organismo encargado de evaluar, verificar y registrar medicamentos en España es la Agencia Española del Medicamento. A ella le corresponde decir cuando un producto es un medicamento, es un producto de consumo. Y lo que sí es bastante frecuente ver en las notificaciones de la Agencia Española del Medicamento es que nos encontramos con una parte de productos disfrazados de medicamentos. Estaríamos hablando de los famosos productos milagro, que en una época fueron un problema para la farmacia y que en estos momentos están desplazados a canales completamente alternativos tipo teletiendas. Y por otra parte, también nos encontramos en esas comunicaciones de la agencia productos de consumo disfrazados de medicamentos, donde tenemos pues, una serie de productos que pueden incluir, por ejemplo, ingredientes no declarados. Es decir, sí que fuera del canal legal de distribución de medicamentos, en nuestro medio y en otros países mucho menos seguros que el nuestro, sí hay medicamentos ilegales, entre los que podemos incluir pues, todos aquellos que la Organización Mundial de la Salud define como los medicamentos de calidad subestándar, espurios, de etiqueta engañoso, falsificados o de imitación. Aquí tendríamos los medicamentos falsos. Pero tenemos otros medicamentos ilegales también, como son, por ejemplo, aquellos medicamentos que no tienen una autorización de comercialización en el país en donde se dispensan. O aquellos medicamentos que tienen el acondicionamiento secundario que no está adaptado al idioma o a las condiciones del país de dispensación. Serían medicamentos, pero medicamentos ilegales. O, por supuesto, aquí tenemos a todos los productos a los que hacía referencia antes que tienen ingredientes no declarados. Productos que se quieren comercializar como productos de consumo, pero que son medicamentos porque tienen principios activos.
tenemos desde las antiguas cápsulas del Dr. Hogas, aquellas de hace 1000 años que incorporaban nuestras ideas, hasta pues, bueno, toda la serie de productos que aparecen en mercados alternativos que incluyen sildenafilo o derivados del sildenafilo, ¿no? Y quizá también debiéramos aquí, dentro de estos medicamentos ilegales, incluir una serie de productos que en nuestro mercado no existen, pero existen en el mercado de otros países, como son los medicamentos robados o incluso el comercio de medicamentos caducados. Esto quiere decir que si hay medicamentos ilegales, hay fuera del canal legal un mercado ilegal de medicamentos, un comercio ilegal de medicamentos. Y hombre, aquí sí me gustaría empezar con una perogrullada, que es el comercio de medicamentos ilegales es siempre ilegal. Pero también es cierto que hay un comercio ilegal de medicamentos legales. Correcto. Entonces aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del comercio de medicamentos en centros no autorizados. De vez en cuando nos despertamos, nos desayunamos con la noticia de que en un gimnasio se han retirado una serie de anabolizantes, medicamentos legales en centros no autorizados. O desde hace algún tiempo asociado a la problemática de los desabastecimientos, el comercio paralelo entre las farmacias, desde las oficinas de farmacia. Es un comercio ilegal en estos momentos de medicamentos legales. O el comercio de medicamentos que han roto la cadena de custodia. Está completamente prohibido en estos momentos el volver a colocar en el mercado un medicamento devuelto por un paciente. Por lo menos está completamente prohibido en las farmacias comunitarias, no sé si en el resto de los centros del sistema sanitario. No vamos a desvirtualizar tampoco, que siguen siendo anécdotas. Las situaciones estas son anécdotas en cuanto a casos anecdóticos. Son casos muy problemáticos, pero siguen siendo casos anecdóticos, seguimos siendo un sistema seguro. Sí, son anécdotas. Lo que sí es cierto es que desde hace un año las oficinas de farmacia han cambiado sustancialmente. Es decir, en estos momentos las oficinas de farmacias tienen dos mostradores. Las farmacias comunitarias tienen dos mostradores. Uno es el mostrador físico de la oficina de farmacia y el otro es que todas, desde el 1 de julio del año 2015, todas las oficinas... Antes de para salir a hacer las necesidades, obligado por la luz, teníamos a Miro explicándonos que realmente a día de hoy tenemos dos mostradores dentro de cada oficina de farmacia. Realmente ese tema podríamos haberlo hablado dentro de la parte de futuro, pero es que desde hace medio año ya es una realidad, con lo cual es a día de hoy. Con lo cual, si te parece correcto, para acabar de continuar y para finalizar la exposición del sistema actual, y continuaremos a futuro. Sí, hace un año que las farmacias tenemos esta actualidad en la forma de trabajar y en estos momentos pues, hay 300 y algo farmacias autorizadas para dispensación a través de internet de medicamentos que no sean de prescripción médica. Y el canal web se está revelando también como una fuente de problemas. El canal web se está detectando un comercio ilegal de medicamentos desde establecimientos de nuestras farmacias, pero bueno, desde webs no autorizadas de medicamentos, normalmente con servidores situados en otros países. Perdona que te corte. Tenemos un problema con la proyección que tenemos ahí. No estamos hablando de accesibilidad de medicamentos innovadores de los hospitalarios. Más que nada porque hay una confusión desde la parte de la producción. Gracias, Eugeni. Vale, continúa, perdón. Sí. Decía yo que es frecuente detectar en estos momentos en Internet pues, un comercio electrónico de medicamentos desde web no autorizadas, normalmente con servidores de países extranjeros, o en medicamentos no autorizados desde web autorizadas, algún medicamento de prescripción que se puede colar, normalmente son errores por falta de rodaje por el poco tiempo que se lleva funcionando, o venta de medicamentos a precios no autorizados. Las FPs pueden tener un descuento hasta el 10%, pero no mayor. Se están detectando descuentos mayores y se está detectando también promoción de medicamentos. Es decir, se puede hacer un descuento del 10% de FPs, pero no se puede publicitar, ni siquiera con un tachado en la página web.
Bien, esas son cosas que se están corrigiendo, se están comunicando a la agencia y se están reconduciendo. También nos generó bastante problema en los últimos meses, antes de verano, lo que es la venta en páginas de segunda mano de medicamentos usados entre particulares. También sería un comercio ilegal de medicamentos. Creo que el reto a futuro, que hablaremos dentro de un rato por parte de la farmacia comunitaria, es la securización, la mayor securización del canal, o la securización absoluta del canal. De acuerdo. Yo creo que hemos llegado al momento de centrarnos en cuál es el lema del Congreso, que es nuestra innovación es tu salud. Nuestra innovación ha empezado por llamar a esto una mesa de debate, sin mesa de debate, con lo cual dejamos ahí la coletilla por si queremos cambiar el nombre en próximos congresos. Este formato creo que da alas a un debate y creo que es más abierto que una mesa, con lo cual creo que de cara a los próximos congresos creo que debe mantenerse, es una opinión particular. Siguiendo con la innovación, nuestra innovación es tu salud, creo que en 2019, que será cuando el marco legislativo que marca la estrategia debe haber cumplimentado todos estos puntos, a todos los vocales que tenemos aquí, en su vocalía que representan, van a ver si han llegado o no han llegado a los objetivos que había marcado la estrategia, y creo que con honestidad nos van a contar en el punto en el que se encuentran si vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces de llegar a ese 2019. Si os parece, vamos a seguir el mismo orden que hemos empezado hasta ahora. La parte de salud pública nos contará probablemente algo de la legislación, si hay modificaciones o no, con lo cual, si quieres comenzar, Claudio, cuando quieras. Hombre, en principio, visto que desde 2008 se ha empezado a desarrollar una estrategia cada 4 años, sospecho que en 2019 nacerá otra nueva estrategia. Está claro que esa estrategia, el pilar fundamental de esa va a ser la misma, que va a ser procurar y luchar contra la falsificación de medicamentos. Y desgraciadamente, lo que se ha detectado es un punto crítico. Se están detectando, o sea, el punto crítico que puede haber en la falsificación de medicamentos es que hay falsificación de medicamentos, ¿no? Y esos puntos críticos, ese punto crítico es lo que se va a hacer, y como se está haciendo hasta ahora y se va a seguir haciendo así, es que cada eslabón de la cadena del medicamento se lo aplique para impedir que haya ningún tipo de interferencia que cambie la perspectiva como está pasando, o sea, lo que pasa ahora, que vamos a querer seguir estando así. Yo creo que ese objetivo tiene que ser muy ambicioso, porque el problema sanitario que se puede producir es muy importante, con lo cual estoy convencido, igual que tú, que probablemente va a haber una estrategia nueva, no sé si de 3 años, 4 o lo que sea, pero probablemente vaya por ahí. Yo creo que el punto ahora, Eugeni nos comentará cómo vamos a llegar a ese 2019, y yo creo que directa o indirectamente es muy importante lo que da la industria, porque no es que vayamos a ir detrás del resto de eslabones, pero sí que va a marcar por dónde vamos a ir, con lo cual... El primer eslabón donde tendrá que colocar los medicamentos tendrá que colocar los medicamentos con estos dispositivos de seguridad. Yo creo que es muy importante, sobre todo para España, el estar en los primeros, porque España es una potencia exportadora de medicamentos. Y lo que intentamos es garantizar que cualquier medicamento que se fabrique en España, poder garantizar que es correcto, que si este medicamento se dispensa en una farmacia de Polonia, de Checoslovaquia o de Italia, igual que si se dispensa en una farmacia española. Entonces, hay el compromiso formal de la industria farmacéutica radicada en España, que conjuntamente con la Agencia del Medicamento, yo pienso que en la mesa anterior se ha explicitado, el compromiso que hay para que efectivamente en febrero del 2019 lo tengamos todo en marcha, y el proceso que tenemos por delante durante estos más de 800 y pico días, que parece una cifra muy grande, pero que los días van pasando. ¿Por qué es importante tener presente este importante reto? Porque este reto representará cambios en todos los elementos de la cadena, cambios en la manera de trabajar habitual en la industria, ya lo he comentado antes, en la necesidad de incorporar modificaciones en las líneas de producción, cambios muy importantes en el sistema de información para que el repositorio español y el repositorio europeo tenga la información que permita
en el momento en que activas aquel envase del medicamento y lo incorporas en el repositorio, permita que cualquier farmacia de la Unión Europea, en el momento que dispense aquel medicamento, pueda conectar y comprobar que efectivamente aquel medicamento es correcto, no está falsificado, y desactivar, por tanto, aquel medicamento activado. Eso quiere decir cambios sustanciales, sobre todo en los sistemas... Son cambios estructurales, totalmente. Estructurales. Por tanto, no solo en la fabricación, que es un reto y un reto importante y que se quiere mantener, pero en toda la cadena para poder garantizar, repito, lo que se pretende es garantizar que el paciente se le dará el medicamento adecuado, correctamente fabricado y el que necesita para tratar su patología. De acuerdo. Entonces, José Ramón, vamos a ver la distribución, cómo estaremos dentro de 2019. Sí, creo que... 19, nosotros tendremos que adaptarnos también al sistema en función del acto delegado, pero con un matiz determinado. El matiz determinado es que este sistema, la verificación se va a realizar total en la industria y en la oficina de farmacia o farmacia hospitalaria, que son los que activan y desactivan en el repositorio europeo. Nosotros, desgraciadamente, vamos a intervenir en una parte parcial porque, bueno, el sistema que se ha elegido de dispositivo de seguridad en los medicamentos, el Data Matrix, es individual. La información es paquetito a paquetito. Nuestro sistema de distribución es, francamente, en servicios al día, y es importante. El que menos, yo creo que tiene 2 servicios al día, y nosotros vamos en la capilaridad que conlleva el sistema, 2 servicios al día, y eso, no, en algunos casos hay 4 o 6 o lo que sea, pero nos obligaría a manipular todas las unidades que pasan por la distribución, uno a uno, para verificar ese medicamento, con lo cual un estudio que nosotros realizamos en la vocalía ya hace, cuando esto se empezaba en la disyuntiva, si el RFID o el Data Matrix famoso aquel, bueno, pues pasaba a que de un sistema de 2, 4 o 6 servicios al día, lo que fuera, si tenemos que manipular todas las unidades que pasan a través nuestra, pasaríamos a un servicio a la semana, con lo cual entiendo que el modelo de distribución hacia la sociedad de farmacia cambiaría mucho, con lo cual se estableció, en función del acto delegado, la verificación en la industria, la verificación de las oficinas de farmacia o farmacia hospitalaria, el cierre de ello, y nosotros quedar en asegurarnos que las 2 entradas posibles fuera del canal de la industria y de la salida de la oficina de farmacia, que es las devoluciones de los establecimientos que dispensan esos medicamentos hacia nosotros, o las compras o aprovisionamientos realizados a otros proveedores autorizados también, que no son los que comercializan la industria, otros almacenes de distribución que están totalmente autorizados, buenas prácticas, pero tienen eso, verificar nosotros en el repositorio de que esos medicamentos que entran otra vez en el canal están activos, que son legales, sencillamente porque la industria ha dicho que sí, pero la farmacia aún no ha dicho, ya sea cualquiera de las dos, no ha salido, pero sin embargo entra otra vez en el sistema nuestro para nosotros enviárselo otra vez a la oficina de farmacia. ¿Qué conlleva eso? Bueno, hombre, no las grandes inversiones pero bueno, no voy a entrar en el volumen de la industria, el volumen nuestro, pero quiero decir que también vamos a tener que hacer inversiones en todos los aspectos, adaptar nuestros sistemas, el hard, el soft, de todo nuestro sistema, por una simple razón, porque nosotros no tenemos lectores de Data Matrix, entonces todos esos medicamentos que entran tenemos que adaptarlos, y luego después hay flecos
que quedan por ahí, pero bueno, que eso lo voy a dejar con el tema de la discusión, que hay algunas cuestiones que no están controlados en el tema de, como por ejemplo las caducidades. Bueno, es un tema que no sabemos aún cómo se va a resolver, pero hasta el 2019 yo creo que es un debate que suscitará en su momento. Nos queda tiempo y probablemente seguro que al llegar al 2019 tendremos una conclusión y aplicaremos desde el minuto 1. Pero bueno, básicamente nosotros nos dedicamos primero a reforzar el sistema que ya está funcionando mediante las garantías que son lo que decía antes y adaptarnos a la nueva estructura que es verificación, autentificación de esos dos entradas que son la oficina de farmacia y los almacenes autorizados, en lo que nos afectaría. Ana María, cuéntanos, 2019. Bueno, pues a mí me da envidia José Ramón, que ve de aquí al 2019 que se puede hacer mucha cosa, porque yo veo que hay tanto por hacer que no nos va a dar tiempo. Sobre todo yo creo que esto hay mucho por definir todavía. Los actos delegados definen ciertas cosas, pero yo creo que a nivel incluso europeo, ¿no? Nos lo decían en la mesa anterior, hay muchas cosas todavía que consensuar. En los hospitales, el acto delegado contempla que no hay que desactivar este código unitario en el momento de la dispensación, sino que puede ser en cualquier momento que permanezca en el centro. Esto es porque, como comentaba anteriormente, muchas de nuestras dispensaciones son a pacientes ingresados, no dispensamos los paquetes enteros y esta legislación nos va a hacer adaptar mucho nuestros procesos internos. ¿Cómo vamos a hacer la recepción de las cajitas? Dice la distribución paquetito a paquetito. La farmacia hospitalaria no os imagináis que es un almacén en chiquitito, pero nosotros recibimos entre 2.000 y 4.000 paquetitos al día. No sé cómo vamos a leer todos esos paquetitos. Yo creo que tendremos que trabajar juntos, Eugeni, en conseguir un código agrupado que se pueda con una sola lectura dar entrada a los pedidos logísticos que nosotros hacemos cada día. En cuanto a lo demás que me preocupa a mí y que nos preocupa a la farmacia hospitalaria, es no perder lo que hemos conseguido hasta ahora. Ese debe ser el objetivo. Ese debe ser el objetivo menos optimista. Tenemos que ir mucho más allá. Pero la directiva habla de códigos únicos, de que los códigos se van a hacer aleatorizados. Para nosotros es muy importante que ese código único tenga el formato estándar que tenga, incluya el código nacional. Todos los sistemas de información yo diría, 80% de los hospitales trabajan como eje vertebrador con el Código Nacional. Esto lo recalco mucho porque en algún momento, en algún debate se ha planteado y me parece muy importante luchar con esto. Tenemos la suerte de tener unos catálogos y unos sistemas de información nutridos de conocimiento y todo vertebra en el Código Nacional. Perderíamos mucho si perdiéramos esto. Y además, otra cosa que hemos conseguido en los últimos años, especialmente la industria de genéricos ha ayudado mucho a esto, es conseguir el código de barras en el envase unitario, en el embalaje primario. Nos preocupa no perder el código de barras que tenemos en el embalaje primaria y ya que vais a invertir, Eugeni, mejorar un poco cómo se presentan los medicamentos y llegar a más dosis unitaria y a mayor identificación a nivel unitario. Vemos cómo Ana María le lanza el guante. No sé si Eugeni escucha y probablemente llevamos a cabo alguna modificación que se lleve. Me has pedido necesidades, es el momento. Sí, la lista de los Reyes Magos. Estamos aquí. Me alegro. Correcto. ¿Alguna aportación adicional? Correcto, Teodomiro. Gaspar, Melchor o Baltasar, la lista de los Reyes. Que no es una lista de los reyes, ¿no? O sea, yo creo que el reto para 2019 es securizar todavía más un canal que ya es seguro hoy por hoy, ¿no? Y securizar todavía más los dos canales que decimos que en estos momentos tenemos abiertos de la farmacia comunitaria, el canal físico y el canal web. Correcto. Entonces, pues bueno, si uno de
de las vías de entrada de medicamentos defectuosos en la cadena es la logística inversa, pues se están produciendo ya restricciones a la logística inversa. Se ha prohibido radicalmente la devolución de los pacientes, se están restringiendo los tiempos de devolución o la distribución de medicamentos. Para farmacias, otra historia. Y evidente, la gran novedad en securización de la farmacia comunitaria va a venir de la mano del SEBEN, ¿no? Del Spanish EMBO. Y bueno, en la farmacia física, evidentemente, el SEBEN nos va a producir cambios en nuestro sistema de trabajo que van a ser importantes. A día de hoy podemos vislumbrarlos, posiblemente nos equivoquemos, estamos haciendo solo una previsión, pero bien, solo algún comentario sobre el SEBEN. Bien, hemos perdido la guerra de la radiofrecuencia, va a ser vía data matriz. Bien, pues jugaremos en el campo data matriz. Código nacional, sí o sí. Yo creo que vayamos al tipo de codificación que vayamos, sea un GTIN, un NTIN o 4 líneas, 5 líneas, es imprescindible que el código nacional esté incluido en el código bidimensional. Sobre todo porque no todos los medicamentos van a ir al repositorio. O sea, hay medicamentos que van a seguir estando identificados exclusivamente por código nacional. Ventajas, hombre, nos va a facilitar mucho la gestión, la trazabilidad y la gestión de caducidades. Parece que sí que es evidente, ¿no? Necesidades. Entiendo que el procesado por lotes, para no tener que hacer las recepciones una a una, es importante tener algún tipo de soporte que se pueda desarrollar donde la caja de origen que contiene 50 envases de medicamentos se pueda recepcionar en una operación y no en 50. Tener en cuenta que las farmacias comunitarias van a hacer una doble lectura del código bidimensional, a la recepción y a la dispensación. Entiendo que en la recepción exclusivamente tomaremos datos de lo que es código y caducidad, pero hay que leerlo. Mientras que en la salida, aparte, lo que tenemos que hacer es darlo de baja al repositorio como medicamento hábil. Vamos a necesitar cambios tecnológicos. Los lectores para leer EAN 13 se mueren, hay que avanzar hacia lectores bidimensionales que lean códigos bidimensionales, que lean data matriz. Y bueno, y evidentemente vamos a poder tener subproductos que ahora no nos imaginamos, como una gestión mucho más eficaz de las caducidades, por ejemplo, ¿no? A nivel web, en nuestro canal alternativo recién inaugurado y que solamente llevamos un año de experiencia, pues bueno, aquí quizá el gran reto va más allá de la identificación de producto legal y llega hasta la identificación de canal legal. O sea, en estos momentos el gran reto de Internet es identificar que la farmacia que nos está sirviendo el producto es una farmacia legalmente autorizada para ello, ¿sí? Bueno, desde hace un año tenemos el sello de la Unión Europea que en España gestiona la agencia por medio de Instafarma y que tiene que estar en todas las páginas que ponen en el mercado medicamentos que no son de prescripción desde farmacias legalmente establecidas. Hay precedentes. Antes había el código VIPS en Estados Unidos, hay un código alternativo muy parecido había en Inglaterra. En estos momentos ya está generalizado a nivel de toda la Unión y está funcionando sin problemas desde el 1 de julio del año pasado aquí en España. A pesar de eso, si estamos detectando canales distintos, pues bueno, vamos a actuar contra esos canales o contra esas páginas web ilegales que están intentando distribuir medicamentos ilegalmente en nuestro medio. Bueno, el Consejo acaba de publicar un procedimiento para la detección y comunicación de estas webs ilegales. Es muy sencillo. Cuando se detecta una web ilegal, es enviar en un correo electrónico la URL de esa web y un pantallazo de la pantalla al Consejo. El Consejo verifica que eso es cierto y se pone en contacto, lo transmite, si es desde una farmacia legal a su colegio de farmacéuticos y si es una web ilegal, directamente a la agencia. Bien, y la tercera vía de securización web pasa por la intervención del farmacéutico. Cuando antes hablé de segundo mostrador, no es casual. O sea, yo creo que la dispensación de medicamentos web en la farmacia comunitaria tenemos que hacerla exactamente igual que la dispensación física. O sea, no debe salir ningún paquete de la farmacia comunitaria que contenga medicamentos sin antes haber, idealmente, hablado vía telefónica con el paciente. Mucho mejor, es muy fácil. O sea, se trata
mucho mejor que el manejar cualquier tipo de protocolo, cualquier tipo de cuestionario de autocumplimentado en la web. No, antes de salir se hace una llamada, se hacen las preguntas protocolizadas de rigor. ¿Sabe usted lo que está comprando? ¿Sabe para qué es? ¿Sabe para cómo usarlo? Y yo creo que esas 3 medidas son medidas que pueden securizar el mercado web de medicamentos legales también. De acuerdo. Me guardo ahí una cosilla que ya te preguntaré sobre este. Luego atacamos. Llegado a este punto, hemos hablado de la situación, la legislación, situación actual, situación en 2019. Algunas conclusiones que se pueden sacar de lo que hemos hablado. Yo la primera y más básica que creo que todos podemos sacar es que si de verdad somos capaces en el 2019 de haber llegado a un punto de conclusión de la estrategia y de verdad tenemos unos códigos nuevos, unos sistemas nuevos y de verdad eso llega, luego, más allá de contestar sí o no, me gustaría un poquito de pan para mojaros, para que os mojarais, para que dais ese grado de credibilidad a si llegaremos o no. Pero entiendo que con todo esto que estamos hablando, en el 2019 se acabó el usar los scooters y se acabó el usar el cupón precinto. ¿Es así? Lanzo la pregunta al aire a los vocales que tengo en la mesa para que en tanto en cuanto vean la posibilidad real la digan y si no, pues realmente vean si nos vamos a acercar o qué. Eugeni, si quieres empezar por la parte de la industria. Bueno, creo que el sistema posibilitará la evaluación y la valoración de si realmente el cupón precinto, tal como se entiende hoy día, tiene que continuar existiendo. Porque una vez en la farmacia lea el código bidireccional y desactive aquel medicamento, aquella información que, como antes ha comentado pues Carmen Recio, seguirá toda una ruta a través del colegio, el Consejo de Colegios para llegar al SEBEM, pues ya la información de la dispensación ya está. Por tanto, es una opinión personal mía, porque nos estás pidiendo qué pasará en el futuro, ¿no? Creo que el nuevo sistema de verificación con este código bidireccional puede posibilitar la desaparición del cupón precinto tal como lo tenemos en este momento y el cúter que comentas y estas cosas. Guiado a esto, enlazo con una duda que ha podido lanzar Teodomiro en su explicación esta última. Esa doble lectura del código en la oficina de farmacia, vamos a poner el 2019, va a poder, y en esa segunda lectura, que es la dispensación, va a haber una comunicación al nodo central, al nodo europeo. ¿Eso va a aumentar los tiempos de espera en la oficina de farmacia en cada dispensación? ¿Debería? No debería, pero posiblemente. Es decir, antes hablaba de los cambios tecnológicos necesarios para poder implementar el SEBEN, ¿no? No solamente tendremos que cambiar lectores de código de barras a código de manchas, no. Yo creo que es imprescindible que reforcemos nuestras líneas de comunicación. O sea, el caudal que en estos momentos tenemos en las redes privadas virtuales por donde corre receta electrónica, entiendo que va a tener que ser un caudal mayor para que el flujo de datos sea más rápido, sea más ancho y los tiempos sean más cortos, si no sí lento hacia la dispensación. Correcto. Ana María, al hilo de lo que comentabas antes, en base a este nuevo código creo que vamos a ser satisfechas las necesidades de poder tener lote de caducidad en cada una de las entradas de medicamentos. Esto afectará positivamente a la labor diaria de trabajo de farmacia hospitalaria, como hablabas antes, si no recuerdo mal. Sí, el lote y la caducidad es importante y no darle a un paciente un medicamento caducado es fundamental, pero insisto, para nosotros lo importante es darle el medicamento correcto. Quiere decir que reetiquetamos mucho en las farmacias hospitalarias, se va a hacer una gran inversión, rentabilicemos esta inversión y vayamos a mayor identificación. Correcto. Otra de las conclusiones que se puede sacar de lo que hemos hablado aquí es ese doble precio que se puede asignar a un medicamento en función del tipo de venta que vamos a tener en la oficina de farmacia, seguridad social, mutuas o venta privada, medicina privada. ¿Será posible con este nuevo sistema que también, aparte de evitar falsificaciones y aumentar la trazabilidad, vamos a poder tener en cuenta este tipo de cuestiones? Eso creo que es obvio que podemos comentar algo así. Este sistema nos faculta la trazabilidad hasta consumidor final. En estos momentos, cualquier gestión de alerta, cualquier tipo de trazabilidad termina en lo que son las cajoneras de la farmacia. Una vez que el medicamento sale de la farmacia, en caso de una inmovilización, nos es muy difícil en este momento saber a qué paciente se lo hemos dispensado. Aquí sí llegamos a consumidor final, con lo cual entiendo que sí.
Al llegar a consumidor final, entiendo que hay determinados reales decretos que se sacaron en el año 2010, por los cuales farmaindustria, distribución, tienen que participar en un retorno. Quiero expresar mi necesidad de preguntar ese flujo de información que actualmente se produce para provocar esos retornos. Será mucho más directo en el 2019. Ya no habrá una estimación, habrá un número determinado, individualizado, y estará claro el retorno por oficina de farmacia, salvo que Administración Real modifique esos reales decretos y no tengamos que usar ese tipo de herramienta compensatoria que tenemos ahora. El sistema de información posibilitará, al identificar cada uno de los envases, en qué sistema se ha dispensado aquel envase de medicamentos. Si en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, a un precio financiado, o al sistema fuera del Sistema Nacional de Salud, tal como establece el artículo 94 del texto refundido de la Ley del Medicamento, que si se dispensa fuera del Sistema Nacional de Salud, el precio puede ser distinto, se llama el precio notificado. Por tanto, creemos que este modelo, una de las secuelas o una de los podríamos decir, beneficios o no, de este nuevo sistema es que posibilitará, envase a envase, la posibilidad de que en España exista lo que se llama el doble precio, el precio notificado y el precio financiado, y entonces se podrá perfectamente identificar envase a envase. Entiendo, no sé si oye, sí, que efectivamente en el momento de la dispensación sí sabemos qué medicamentos van al sistema público o van al sistema privado, con lo cual sí está claramente identificado si van a un precio financiado o a un precio notificado. Lo que sí no tenemos esa información es el momento de la compra. Quiero decir, el gran problema del doble precio es el stock de la farmacia. El stock de la farmacia yo entiendo que tiene que seguir estando comprado a precio bajo, para entendernos, y que posteriormente se aplique un cargo por el precio alto de lo que se está vendiendo al sistema privado, no al sistema público. No, estoy de acuerdo en este sentido. No, lo que comentaba es que, como ahora decíamos, lo que se hace es una estimación. Cada mes se hace una estimación. Quizás se reducirá el tiempo de estimación, pero entiendo que es no en el momento de la dispensación, sino a posteriori, cuando se hace la facturación global. Correcto. Vamos, se controlará mucho en el aspecto que se va a saber que son 1000 artículos, como comentábamos, 1000 artículos de salida, y que luego después en la farmacia va a haber 990 para un lado y 10 para otro, 990 financiados o al revés, y con esos precios se tendrá ya, no como decía Eugeni, la única cuestión que queda es justamente en lo que tú decías, el momento de la compra, que yo me imagino que con la información, que eso es lo que se tendrá que ver, el tema en el repositorio y la información que entra y sale en eso. Sí, ese tema me parece muy importante, el identificar a cada agente mediador de esa información, el momento de la transmisión de esa información cuando se produce, qué información se traslada. Eso entiendo que va más allá de lo que estamos aquí, pero que probablemente sean unos agentes que posibiliten o no la rapidez de esta medida. Yo, por ejemplo, y esto es una opinión muy personal, no como... es el hecho de, lo que decía hace un momento Teodomiro, es el hecho de que ellos tienen que hacer dos movimientos, ¿no? El movimiento de entrada y el de salida, recepción y dispensación. Bien, a lo mejor el momento de la recepción, en ese momento de entrada, pues podemos llegar, y es una opinión muy personal, el terreno de que la distribución y la oficina de farmacia podamos tener lo que se envía, de efecto albarán electrónico, lo que sea, pero bueno, esto ya es futuro ya de albaranes electrónicos, que esto ya estamos trabajando, donde haya una bidireccionalidad que existe en la información y podamos tener en ese aspecto. Acabaremos haciéndole la trazabilidad a la distribución. No será gratis. Opinión, vuelvo a repetir, es una idea, a lo mejor, pero bueno, me surge en ese momento, cuando tú haces el comentario en ese aspecto, no es hacer la trazabilidad. Sencillamente nosotros en este momento estamos ya trabajando en el hecho de la trazabilidad, porque la trazabilidad, vuelvo a repetir, para nosotros es un tema sangrante. Comentabas tú de 2000, ¿no? 2000 transacciones.
Yo trabajo en una empresa que movemos 20 millones de unidades al año. 20 millones de unidades al año, si tenemos que hacer, es imposible. Entonces, bueno, pues hay métodos de trazabilidad, el tema predictivo, como en Francia, donde varios lotes de tal, que se está trabajando en ello. Y bueno, es un tema como yo te envío, cuando se habla de albaranes electrónicos, que el papel ya deja de existir, una opinión, vamos, vuelvo a repetir, opinión personal a raíz de ese tema que... Sí, probablemente habrán otras opiniones, habrán otros marcos legislativos que probablemente sean los que nos lleven a estas conclusiones o no. Bueno, o mañana puede surgir, están trabajando las empresas tecnológicas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una robótica en todos los almacenes tenemos una robótica, bueno, pues en todo, altamente cualificada y elevada en todos los aspectos, el 80-90%. Están trabajando justamente en ese tema, en el problema de poder leer el lote que nosotros enviamos. Hay el tema de las cámaras fotográficas. Bueno, tiene problema. El RFID que comentamos antes, a nosotros nos arreglaba en sí mucho, porque al margen de controlar el lote, controlábamos el inventario permanente, porque todo lo que pasaba por el arco, automáticamente, sin necesidad. No fue posible el RFID por razones tecnológicas, políticas o las que fuera. Está el data matrix, tendremos que adaptarnos a ello. Yo creo que hemos sacado 3 conclusiones claras. Hablábamos antes de Melchor, Gaspar y Baltasar. No sé si realmente Melchor, Gaspar y Baltasar tendría que ser los que no trajeran la radiofrecuencia, pero bueno, ese sería un tema que ya vendríamos en otro momento a debatir. Creo que es el momento que, después de que nos hemos hablado de diferentes situaciones actuales, futuro, debates entre nosotros, es el momento de que la audiencia participe. Es el momento que la audiencia participe en cualquiera de las preguntas que pueden haber suscitado las intervenciones de los ponentes, así que abiertos a cualquier tipo de contestación. Si la hay, las preguntas. Si no, formularemos más. Porque las hay. Desde aquí arriba, con el contraste de luz, no se advierte si hay alguna cuestión o no. Aquí a la derecha. Buenas tardes. Yo quería saber si hay algún plan para resolver el tema del doble stock en las farmacias. Los envases con el código antiguo, con cupón precinto, y los que lleguen nuevos. A partir de esa fecha de febrero tenemos el sistema nuevo. ¿Qué va a pasar? ¿Del doble? Habla del doble stock al haber, entiendo, un periodo de convivencia entre los dos sistemas de comunicación. Sí. Hay un periodo transitorio de varios años en los que estarán funcionando los dos tipos de envases de medicamentos. Los envases que llevan código de barras y los envases que llevan código de manchas. En todo caso, durante ese tiempo tendremos que seguir quitando los cupones precinto de unos. A ver, el tema del cupón precinto yo entiendo que es más una relación de la farmacia con su cliente, que es Sistema Nacional de Salud, y que habrá que discutirlo a nivel de los conciertos y ver qué sistemas de garantía podemos ofrecerle a nuestro cliente de que esos medicamentos han sido efectivamente dispensados, ¿no? Lo que sí sabemos ahora es que un medicamento que se baja al repositorio no se puede volver a dispensar, pero tendremos que garantizar que ese medicamento se entregó al paciente. Habrá que buscar sistemas. Es deseable, es lógico que no haya que cortar precintos, entre otras cosas porque si los envases van a disponer de dispositivos contra manipulación, es totalmente ilógico que el envase salga destrozado de la farmacia. O sea, lo tenemos perfectamente estocado en la farmacia, pero cuando llega al consumidor final, cuando llega al paciente, resulta que va cortado, que en algunos colidios se le cae la pastillita de no sé qué. Yo creo que sí hay que buscar alternativas al corte de cupón precinto, vamos, tercermundista. Ha ido bien, con lo cual tendrás un doble cartonaje, pero porque ese código lineal nunca tendrás que apagarlo. Entonces, a partir del 19 de febrero, no sé si tú nos puedes aportar algo más. Entiendo que en el periodo transitorio, la información que hoy está en el código barras unidireccional estará en el código bidireccional. Por tanto, dispensarás la medicación con la misma información que hay ahora. No habrán dos códigos. La información que hoy está en el código barra normal estará en el código bidireccional. La farmacia leerá el código bidireccional y entonces dará información. Pero no irá contra el repositorio europeo y demás hasta que esto no exista, ¿no? Seguirá el circuito habitual, normal de ahora. Gracias. Pero la industria irá ya facilitando los nuevos... El cambio de imagen del código, ¿no? Exacto.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Juan José Hernández, de Cáceres. Yo tengo una duda, cambiando de tema, sobre el comercio ilegal. Y es, lleva poco tiempo la Agencia del Medicamento notificando robos de medicamentos y pidiendo, por favor, que se notifique si hay algún intento de reintroducirlo en la cadena, ¿no? El último creo que fue ayer, que denunciaban que habían robado 100 Mutagrip en un almacén de Madrid. No sé si entrarían en la nevera buscando Bexero y se llevaron lo único que encontraron. Y mi duda es, me cuesta pensar que se intente reintroducir estos medicamentos en la cadena. ¿Sí se tiene alguna idea de qué pasa con estos medicamentos que roban en la distribución? Hombre, por lo que nos toca a nosotros, sinceramente no lo sabemos. Lo único que hay, nosotros tenemos obligación, ya sea laboratorio o ya sea almacén o ya sea incluso esta oficina de farmacia, el comunicarlo. El protocolo es comunicar a la Agencia Española del Medicamento, a la comunidad, primero, si nos toca en el caso, es a la comunidad autónoma, si es el caso nuestro, de oficina de farmacia, o si es laboratorio, a la Agencia Española del Medicamento. Es una comunicación y entonces, bueno, pues sencillamente, como nosotros decimos, a ver las hay. Sencillamente es un anuncio indicando que, ojito, está eso ahí, que a nadie se le ocurra el introducirlo otra vez y entonces probar si alguien lo introduce dentro de unas circunstancias, pues reforzar el sistema que tenemos. ¿Qué se hace? Hombre, yo me imagino que o lo usan los que lo roban o lo venderán en el comercio que dice Teo con el tema de Internet o en el tema entre pacientes, pero vamos, realmente no sé. En el caso del Bexero que tú decías, que bueno, pues nosotros hemos tenido en ese aspecto, es un artículo que realmente está con mucha demanda, tiene un problema de suministro bastante importante desde hace un año. Es indiscutible que se utilizaba, pues bueno, ya canal, entonces bueno, pues reforzar el sistema, es decir, que no vuelva a entrar. Yo creo que sencillamente es eso, es un aviso porque la agencia tiene que utilizarlo en ese aspecto y darlo a conocer a todo el Estado. Claro, yo es que no logro comprender, ayer cuando leí la nota de las vacunas de la gripe, un medicamento barato, fácil de conseguir, que se pone a toda la población de riesgo, ¿dónde pueden acabar esas vacunas de la gripe? No logro comprender si puede ser en otro país o dónde, encima rompiendo la cadena de frío, no lo sé. Es prácticamente imposible que un medicamento robado vuelva a entrar en la cadena legal en España. No así en otros países. Países del segundo o tercer mundo tienen un problema de comercio de medicamentos robados. Aquí es imposible prácticamente que vuelva a entrar en la cadena legal. Sí es cierto que para determinados medicamentos puede haber mercados alternativos, ¿no? Un mercado sobre todo de medicamentos de uso lúdico siempre se puede dar, o mercados de determinados medicamentos en canales alternativos. Estoy pensando en un gimnasio ahora con el tema de los anabolizantes, pero el resto yo entiendo que el sistema está perfectamente securizado, vamos. No tiene vuelta, no tiene vía de entrada otra vez al canal farmacia. Pero la realidad es que hay que informarlo porque, vamos, el protocolo es ese. El protocolo es dar notificación a la Consellería o a la agencia, y la agencia tiene que también, eso es su obligación, no se puede quedar esa información para el canal que esté sobre aviso, a pesar de que, bueno, el canal ya tiene los procedimientos para que esa medicación no vuelva a entrar. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Colón de Baleares. Bueno, es que era con el tema del recorte de cupón precinto, que yo creo que puede llegar al fin con este nuevo sistema. No creo que sea necesario el tener que demostrar que ha salido de la farmacia o no, porque a veces yo creo que la duda ofende. Sería como pensar que desde hospital nos tengan que demostrar desde un bote de un envase clínico cada pastilla quién va. Yo encuentro que sería una estupidez. Y también sería como querer demostrarme que el médico lo que ha cargado en la tarjeta es para el titular de la tarjeta y no para el hijo o el vecino. Es decir, que yo creo que tiene que haber una confianza en todas las partes, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que es importante es que no haya procesos que generen desconfianza entre cliente y proveedor, o sea, entre farmacia y Sistema Nacional de Salud. Yo entiendo que sí, que los cupones precintos se terminan y que esa confianza existe hoy por hoy, pero es importante que los procesos sean no solo seguros, sino que además generen confianza entre los agentes, ¿no? No sé si alguna persona más quiere hacer alguna cuestión. Parece que sí, aquí abajo. Perdonad que insista, pero no me quedó claro un tema y se lo quiero pasar a mis compañeros. Y entonces, pues, deciros, a ver, si en la fecha de febrero empieza a funcionar el sistema y nos ponemos en contacto con el repositorio, a partir de esa fecha, yo entiendo que en ese momento tendríamos que tener un lector, un escáner, que lea ese código bidimensional. Pero el día anterior no. Es decir, o tendríamos un escáner transitorio que leyera, por un lado, el código barras y el bidireccional. A ver, son temas de logística que yo sé que lo vamos a comentar. Entonces, no sé si hay alguna previsión. Porque entonces, si llegan días antes a la farmacia o un año antes a la farmacia, o tiene doble código, el envase, cosa que no va a tener, o si no, no sé si entendéis mi preocupación. Sí, se entiende la preocupación y... Existen los lectores que van a leer los dos códigos, yo te digo, porque esto obliga a los medicamentos con receta, y esa misma pregunta me hice yo, me hace gracia porque pasas por mi proceso. Esa misma pregunta me hice yo, porque cuando uno se lee la norma, le sorprende que medicamentos que desde el punto de vista de seguridad del paciente sería imprescindible meter, como ha comentado Eugeni, nutrición parenteral, electrolitos concentrados. Nosotros decíamos, pero estos medicamentos son los que nosotros queremos que tenga ese código. Y hemos conseguido que tengan códigos lineales. Entonces, tecnológicamente está resuelto el problema de los lectores. Los lectores que leen las manchas son capaces también de discernir los códigos lineales. Gracias. Además, fíjate que en la farmacia comunitaria seguiremos trabajando con los dos tipos de codificación. O sea, estamos hablando de medicamentos. Para farmacia, en principio, seguirá teniendo códigos EAN 13, aunque posiblemente acaben evolucionando hacia códigos data matrix, porque a todos nos va a interesar tener también un control de lógica de caducidad de lo que es para farmacia. Pero bueno, en principio no están obligados a ellos. No están obligados. Sí, efectivamente. Los medicamentos no sujetos a receta médica no tienen la obligación de poner el código bidireccional. Puede ser voluntario. Puede ser, alguna compañía lo hará como un servicio al farmacéutico para que pueda captar la LOT y la caducidad en la recepción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los medicamentos, siendo medicamentos, los medicamentos sin receta médica, a nivel europeo se decidió que no tenían obligación ni del dispositivo contra manipulación ni el código bidireccional. Por tanto, será necesario tener un lector que posibilite leer los dos tipos de... Hombre, lo que sí es importante, si en estos momentos hay que renovar algún lector en la farmacia, que ya no sean lectores, sean 13, ir a lectores que lean los dos tipos de códigos. Son más caros. Gracias. De acuerdo, pues si hay alguna pregunta más. Si no, yo creo que es momento de sacar alguna conclusión en base a lo que hemos hablado. La principal conclusión, que no quiero desvirtuar de la realidad. Disculpa, es que con el cambio de luz no se ve realmente. Por favor, ¿me podéis explicar por qué los medicamentos que no son de prescripción no tienen la obligación de tener el código bidireccional? Es que no entiendo el porqué. ¿No sería eso posibilitar que los medicamentos que no fueran de prescripción fuera un puente para la salida de la oficina de farmacia? ¿Por qué esa distinción? Son medicamentos todos. Es que no lo entiendo, si me lo podéis explicar. Bueno, la normativa europea decidió, yo te digo, que en base a eso, los actos delegados tienen dos anexos. Un anexo son los medicamentos de prescripción que tienen bajo riesgo de falsificación, y entonces a estos les excluye de poner la securización, porque aquí estábamos hablando mucho del código porque es lo que más nos cambia el proceso, pero llevan también un dispositivo de cierre complejo que creo que todavía no está decidido, ¿no, Eugeni? No.
Y luego hay otro anexo que son los medicamentos sin prescripción que no tienen obligación, medicamentos o productos sanitarios o productos médicos, medicinales, que no tienen obligación de prescripción médica, que les obligan a poner el código y la securización. Y todo es basado en el riesgo de falsificación y en la experiencia de lo que en otros países han tenido, porque como aquí se ha dicho, en España no ha habido. Y esto se ha decidido a nivel europeo. Yo creo que ahora sí, hemos preguntado. Entonces, el momento de las conclusiones, una conclusión ha sido lo del código de barras. Una segunda conclusión, creo que es muy importante que el trabajar con un nuevo código va a permitir soluciones mucho más rápidas a situaciones que la legislación actual nos llevan. Hablo de reales decretos. También nos va a conducir a una mayor facilidad, como comentábamos, entre bambalinas, como se dice, de poder realizar unos estudios de sociosanitarios y unos estudios de sanidad y al final de salud pública también mucho más automáticos, porque en el momento habrá un repositorio europeo en el cual quedará cerrada la cadena, y en el momento de que esté comunicado a ese repositorio ya se podrá apretar un botón. Sería el objetivo para poder realizar esos estudios de la prescripción, cómo se ha llevado a cabo, la dispensación, todo este tipo de cosas que a día de hoy se puede hacer y que el profesional farmacéutico hace desde la oficina de farmacia o desde la farmacia hospitalaria, pero que serán mucho más automatizados. Y luego, sobre todo, que nos va a provocar un cambio, como estamos viendo aquí, en todos los estamentos y en todos los eslabones de la cadena. Un cambio que siempre hemos dicho que los cambios cuestan, pero que lo que creo, bajo mi punto de vista, y creo que todos estaremos de acuerdo, será un cambio que, si hoy en día tenemos uno de los sistemas más fuertes y somos pioneros en cuanto a seguridad respecto a países de Europa, y creo que respecto a otros países también de fuera de Europa, seremos mucho más y daremos un paso adelante en posibilitar cosas que nos facilitarán seguir siendo líderes en este tipo de asuntos y poder seguir hablando de que tenemos una farmacia fuerte y una profesión farmacéutica con futuro y responsable. Yo creo que, como conclusiones, no sé si os parecen correctas, si os pedís algo más, si no, pues creo que es momento de finalizar esta mesa. Y muchas gracias a todos por venir, gracias a todos por asistir a Castellón. Personalmente, dar las gracias también desde el Colegio de Castellón. Si necesitáis cualquier cosa, queremos que os sintáis como en casa. Lo ha dicho la alcaldesa, lo ha dicho nuestro presidente, lo ha dicho el presidente de todos los farmacéuticos, Jesús. Pero es un motivo más de alegría que estéis aquí y bienvenidos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.